En cuestión de pocos días se cumplirá el primer aniversario del famoso crash de Wall Street. Vamos a dedicar nuestro enfoque de hoy a hablar sobre ese tema. Y vamos a tratar de indagar sobre qué sucedió, qué se esperaba entonces que iban a ser las secuelas de esa crisis bursátil, no solamente norteamericana, sino del mundo entero, y realmente qué sucedió y qué efectos tuvo la misma sobre la economía mundial y en especial sobre nuestra economía. Vale la pena comenzar esta conversación diciendo que un crash en una bolsa de valores no es otra cosa que una baja abrupta, súbita en los precios de las acciones de los títulos que allí se transan. Y esos precios o esas modificaciones en los precios se miden a través de las variaciones en índices que van, digamos, orientando de cómo van evolucionando los precios de las acciones que se transan dentro de esa bolsa. En la bolsa de Nueva York, por ejemplo, se transan miles de acciones, pero existe un índice muy conocido, muy famoso, que es el Dow Jones, el cual consiste básicamente en, o refleja, mejor dicho, ese índice, el comportamiento de los precios de 30 acciones fundamentales o principales que se transan diariamente dentro de esa bolsa. Y obviamente el comportamiento de los precios de esas 30 acciones se refleja en la evolución de ese índice día a día. Desde principios de 1987 se había venido notando un incremento sostenido de este índice de acciones, al punto de que el 1 de enero de 1987, o el 2 de enero, el primer día de actividad en la Bolsa de Valores de Nueva York, ese índice tenía un nivel del orden de 1970, y el 25 de agosto de 1987 llegó a su pico, alcanzando los 2.722, es decir, que en menos de 8 meses ese índice de cotizaciones de precio de las acciones había aumentado en más de un 38%. ¿A qué se debió ese incremento abrupto en el índice de Dow Jones? En el precio de las acciones. El precio de las acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron durante esos primeros años o durante esos primeros meses de 1987 en una forma sostenida y abrupta, por una serie de circunstancias. Unas de ellas eran por las famosas fusiones de compañías que se popularizaron en los Estados Unidos, particularmente durante la administración del presidente Reagan, que consistían simplemente en que dos compañías decidían fusionarse, decidían juntar esfuerzos y juntar capital, y esto obviamente tendía pues a generar un proceso de compra y venta de acciones que tendía a elevar el precio de las mismas. Pero también surgió lo que en inglés se llama el takeover, que no es otra cosa que la absorción inclusive violenta e inesperada por sorpresa de una compañía por otra, es decir, es la toma de control de una compañía por otra compañía. Y la compañía que pretende obtener digamos, el control de la primera compañía, lo que hace es secretamente ofrecer altos precios a los accionistas minoritarios de esa compañía que se pretende absorber, de tal forma que se inclinen o que se estimule a esos accionistas a vender sus acciones a estos altos precios. Toda esta serie de circunstancias obviamente elevaron en una forma considerable el precio de las acciones, al punto de que éstas ya estaban alcanzando niveles artificialmente altos. Los precios de las acciones estaban completamente divorciados de las expectativas de dividendos que iban a generar esas acciones o de las posibilidades económicas y de negocios que tenían las compañías a las que pertenecían, y obviamente ahí se sabía que esos precios artificialmente altos, así como habían subido rápidamente, iba o podía suceder una baja abrupta de esos precios. Y obviamente la pregunta era ¿cuándo van a bajar los precios de estas acciones que están artificialmente altas? Los tenedores de esas acciones obviamente se abstenían de vender porque todos pensaban que en el momento, en el borde, cuando ya se comenzara a caer los precios de esas acciones, ellos venderían y por lo tanto podrían obtener grandes beneficios. Pero se sabía que el momento en que se presentaría el crash, en el momento en que se presentaría la baja súbita de los precios de estas acciones, iba a ser cuando se materializaran ciertas condiciones. La primera de ellas era la necesidad de enfrentar un doble déficit muy profundos que existían en la economía norteamericana, el déficit comercial por una parte, ya que los Estados Unidos importaban muchísimo más de lo que exportaba, y el déficit fiscal del gobierno norteamericano porque el gobierno gastaba mucho más de lo que le ingresaba. Se sabía que esos déficits iban a ser enfrentados, y enfrentar esos déficits, corregir esos déficits, iban a implicar la implantación de políticas monetarias y fiscales de carácter restrictivo, es decir, se iba a gastar menos, se iban a cobrar más impuestos,
y esto obviamente iba a tener un efecto recesivo sobre la economía, y una recesión en la economía significa menores posibilidades de negocios, menores posibilidades de obtención de utilidades, y en ese momento se decía, cuando llegue el convencimiento de que se van a implantar políticas económicas recesivas, en ese momento puede venir la baja abrupta en los precios de estas acciones. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras razones, además pues de estas expectativas recesivas en la economía norteamericana, generaron este crash que se materializó con toda su intensidad el 19 de octubre de 1987 y qué consecuencias tuvo ese crash en la economía norteamericana y en la economía mundial en su conjunto. Ya volvemos. Decíamos que una de las razones que había o que explicaba el crash del 19 de octubre de 1987 había sido la materialización de las expectativas o el convencimiento de que se iban a implantar en los Estados Unidos políticas económicas de carácter restrictivo que se iban a traducir en una recesión dentro de esa economía. Podemos identificar, sin embargo, otra serie de consecuencias o razones que explican la materialización de esa caída de los precios de los títulos en Wall Street. Y ella fue el convencimiento del recrudecimiento de las presiones inflacionarias dentro de la economía norteamericana. En primer término, porque durante esos meses que precedieron a la crisis de Wall Street, se recrudeció la guerra entre Irán e Irak, hubo el famoso ataque a la plataforma petrolera iraní por parte de fuerzas navales norteamericanas, y ello llevó al convencimiento de que muy probablemente los precios del petróleo iban a subir y eso iba a significar presiones inflacionarias adicionales en los Estados Unidos. También se mencionaba que otra razón de materialización de inflación en los Estados Unidos iba a ser el encarecimiento sostenido de los precios que importaba la economía norteamericana, básicamente porque el dólar se venía debilitando ininterrumpidamente desde 1985 y cada vez ese dólar se debilitaba más y más, encareciéndose obviamente para los norteamericanos todos los productos que procedían de Europa y de Japón. A esta circunstancia del encarecimiento de los productos se aunó un convencimiento de que el dólar continuaría bajando en los mercados internacionales, básicamente porque el déficit comercial norteamericano persistía, no había mejorado. Los norteamericanos seguían importando masivamente, importaban mucho más de lo que exportaban, y entonces el convencimiento que había en los Estados Unidos y en el resto del mundo es, bueno, todavía el dólar no ha bajado lo suficiente, no se le ha encarecido a los norteamericanos los productos que importan del resto del mundo lo suficiente como para que se reduzcan las importaciones de los Estados Unidos y por lo tanto, pues el dólar tendrá que seguir bajando. En otras palabras, las monedas europeas y el yen japonés tendrán que seguir apreciándose contra el dólar hasta que llegue el momento en que los norteamericanos dejen de comprar en el exterior, comiencen a importar menos y de esa forma se corrija el déficit en los Estados Unidos. Sin embargo, la persistencia pues de ese déficit comercial llevaba al convencimiento de que el dólar continuaría bajando, continuaría acentuándose en su caída. Simultáneamente, las exportaciones en los Estados Unidos se veían afectadas, en cierto modo, por la disminución de algunos mercados. Uno de ellos, por ejemplo, fue el mercado para las exportaciones norteamericanas en la América Latina, debido a que estos países estaban implantando unas políticas de ajuste muy severas para restringir importaciones y así apuntalar los sectores externos de sus economías y que estuvieran estas en mejores condiciones para pagar deuda externa. Estas menores importaciones latinoamericanas obviamente significaban menores exportaciones para los Estados Unidos, por lo que entonces esto contribuía a afianzar el déficit comercial norteamericano. También sucedió durante esa época un acontecimiento muy importante que fue la reducción de las tasas de interés el aumento de las tasas de interés en la economía alemana, lo cual afectaba e iba en contra de los intereses norteamericanos, porque al aumentar las tasas de interés en Alemania, esto iba a significar un desestímulo a las inversiones en esa economía en Alemania, un desestímulo a la actividad de demanda en Alemania, y esto obviamente muy probablemente iba a traer como consecuencia un efecto recesivo dentro de esa economía.
Una recesión en Alemania también implicaba menores posibilidades de exportación hacia Alemania, porque los alemanes iban a comprar una menor cantidad de productos norteamericanos, y en consecuencia esto iba a afectar aún más a la economía norteamericana. El convencimiento de que no solamente Alemania iba a elevar sus tasas de interés para combatir o por lo menos evitar que se materializaran presiones inflacionarias entre sus economías, sino que a lo mejor otras economías europeas e incluso la economía japonesa iban a elevar sus tasas de interés para preservar o para evitar presiones inflacionarias entre sus economías, obviamente puso en sobreaviso a las autoridades económicas norteamericanas, que se sentían por demás molestas de esta tendencia al alza en las tasas de interés en Alemania, que se podía generalizar a otros países de Europa y de Asia. Ante esta posibilidad, digámoslo así, de que se elevaran las tasas de interés fuera de los Estados Unidos, el entonces secretario del Tesoro norteamericano, el señor James Baker, dio unas declaraciones donde insinuaba que de no bajarse las tasas de interés en esas economías, los Estados Unidos inclusive haría o coadyuvaría a que el dólar siguiese bajando. Esto era una amenaza que estaba diciendo el señor Baker a los países europeos y al Japón, porque cuanto más débil, cuanto más bajo estuviese el dólar, cuanto más devaluado estuviese el dólar, pues menores eran las posibilidades que iban a tener los norteamericanos de importar de Europa y de Japón, y en consecuencia esto iba a afectar las exportaciones de esos países europeos y las exportaciones de Japón. Y esta fue una amenaza que presentó el señor James Baker para forzar a la economía alemana y a otras economías europeas a bajar sus tasas de interés o a mantener las tasas de interés lo más bajas posibles, de tal forma que se siguiera materializando una expectativa de recuperación económica en Europa y Japón, y que así se pudiera esperar que las exportaciones norteamericanas podían fortalecerse en el futuro inmediato. Tenemos entonces pues un convencimiento de expectativas de recesión económica en los Estados Unidos, de mayor inflación en los Estados Unidos, y una expectativa también por la amenaza de Baker de que el dólar continuaría derrumbándose, continuaría bajando, y que eso agravaría aún más las presiones inflacionarias en los Estados Unidos. Todo este convencimiento pues se concentró, y a mediados del mes de octubre el nerviosismo, la efervescencia se apoderó del mercado bursátil neoyorquino de Wall Street, al punto de que el viernes 16 de octubre de 1987 el Dow Jones bajó en 108 puntos. Fue como un preámbulo a la gran crisis, porque eso fue una caída sumamente abrupta. Esto obviamente puso en alerta a todos los mercados bursátiles del mundo entero, simplemente porque todos estos mercados están estrechísimamente relacionados unos con otros a través de comunicación electrónica instantánea, y todo el mundo supo. El viernes cayó el Dow Jones en 108, muy probablemente el lunes 19 va a continuar esto cayendo, y este es el inicio de la crisis. Sin embargo, debido a que las bolsas de valores de los principales países del mundo no abren al mismo tiempo, abren a horas distintas, ese convencimiento de que probablemente el lunes 19 se iba a presentar una caída abrupta en las cotizaciones de la bolsa de Nueva York, realmente puso o creó un espíritu de nerviosismo en todas ellas. 14 horas antes de abrir Wall Street, cuando todavía era el día domingo 18 de octubre, abrió la bolsa de Sydney, que fue la primera gran bolsa que abrió. 2 horas más tarde, o sea, 12 horas antes de que abriese Wall Street, abrieron las bolsas de Hong Kong y la bolsa de Tokio. Y 8 horas antes de que abriese Wall Street, o mejor dicho, 6 o 5 horas antes de que abriesen las operaciones Wall Street, abrieron las bolsas de Europa y de Londres, o las bolsas de Europa en general. Y en todas ellas se notó una caída de los precios de las acciones, básicamente ante el convencimiento de que en los Estados Unidos se iba a materializar una crisis. Así, por ejemplo, el índice que mide el comportamiento de los precios, el Dow Jones, digámoslo así, de la bolsa de Tokio, el índice Nikkei, bajó en tan solo ese día, el lunes 19, bajó en un 15%. Igual sucedió con el índice Hang Seng, que es el que mide el comportamiento de los precios de las acciones en la bolsa de Hong Kong, y en general esto sucedió con los índices de todas las bolsas
importantes del mundo. Obviamente, cuando Wall Street abre operaciones, y ya es conocido que en todas las bolsas europeas y en todas las bolsas asiáticas y en la bolsa de Sydney se han derrumbado los índices de precios, pues obviamente la efervescencia con que comenzó Wall Street fue realmente alarmante, y esto entonces originó una caída vertiginosa del Dow Jones. De hecho, el Dow Jones el 19 de octubre de 1987 cayó en 508 puntos, lo cual significó una caída superior al 22%, es decir, en promedio, el precio de las acciones que se transan en la Bolsa de Nueva York disminuyeron en un 22% en tan solo un día, y esto pues obviamente fue el gran crash que se manifestó, se operó el 19 de octubre de 1987. Ante esta situación entonces comenzaron las conjeturas, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de toda de todo este marasmo que se ha presentado, de este derrumbamiento que se ha presentado en el mercado de los Estados Unidos y del mundo entero? La primera consecuencia, digámoslo así, o lo primero que pensó todo el mundo que iba a ser la política económica en los Estados Unidos era que en lo fiscal, la política fiscal iba a ser de carácter restrictivo, es decir, se iba a restringir el gasto público, se iban a aumentar los impuestos que se cobraban a los norteamericanos, básicamente con la intención de enfrentar los dos grandes déficits, el déficit comercial y el déficit fiscal de la economía norteamericana, y que eso obviamente iba a generar la materialización de una recesión en los Estados Unidos. Pero que simultáneamente la política monetaria dentro de los Estados Unidos, llevada a cabo o lideralizada por el Federal Reserve de los Estados Unidos, por el Banco Central de los Estados Unidos, iba a ser más bien de carácter expansiva para evitar que la recesión fuese sumamente intensa, es decir, iba a haber relativa abundancia de créditos, iba a poder conseguir financiamiento en la economía norteamericana para impedir que el derrumbamiento de la demanda norteamericana debido a esa política fiscal restrictiva que todo el mundo esperase fuese sumamente intensa, y que ello entonces viniese a generar una depresión muy profunda y prolongada en la economía norteamericana, como la que se presentó durante los primeros años de la década de los 30, después del gran crash de octubre del año 29. Vamos a continuar unos compromisos. Al regreso vamos a seguir comentando sobre, bueno, qué efectos se esperaba que tuviesen todas estas medidas que todo el mundo estaba convencido que se iban a tomar en los Estados Unidos sobre una economía como la venezolana, y después, de hecho, ¿qué sucedió? Si efectivamente todas estas expectativas se dieron o no se dieron, y qué sucedió de hecho después de ese gran crash de Wall Street. Ya volvemos. Una política monetaria algo más laxa para impedir que la recesión en los Estados Unidos fuese muy profunda, obviamente iba a tener efectos directos sobre todas las economías del mundo, y Venezuela no era una excepción para ello. Cabía entonces preguntarse cuáles iban a ser las consecuencias de esa política económica en los Estados Unidos sobre nuestra economía. Entonces se preveían de que si efectivamente se materializaba la recesión en los Estados Unidos, ello traería como consecuencia menores posibilidades de exportación de petróleo, y consecuentemente eso iba a tener un efecto negativo sobre nuestra economía. En segundo término, de que se iban a disminuir las posibilidades de obtención de nuevos créditos en la banca internacional, porque la restricción financiera que se iba a implantar dentro de esa economía por la menor inyección de recursos por la vía del gasto público podía hacer aún más difícil la obtención de créditos por parte de Venezuela y de los países deudores en su conjunto. También surgió un temor que nos iba a afectar directamente, que era el hecho de la mayor posibilidad de que se implantase un impuesto al petróleo importado dentro de los Estados Unidos como un mecanismo para obtener una mayor cantidad de recursos del gobierno norteamericano, y por esa vía corregir el déficit fiscal, que era uno de los objetivos centrales de aquella política fiscal restrictiva, para corregir el doble déficit comercial y fiscal que padecía esa economía. Y este mayor impuesto al petróleo importado obviamente nos iba a afectar directamente a nosotros, porque posiblemente iba a implicar un desestímulo de compra de petróleo en los Estados Unidos, y ello por lo tanto iba a limitar las posibilidades de exportación de nuestra economía hacia nuestro principal mercado. Pero también había, o se esperaba que pudiese suceder un factor positivo como producto de toda esta política económica, que era el que las tasas de interés
bajasen en los Estados Unidos y consecuentemente bajasen en el mundo entero, entre ellas la tasa interbancaria de Londres, que se utiliza para calcular los pagos de intereses por servicio de deuda, simplemente porque la política monetaria un poco más flexible, más laxa, para impedir que la recesión norteamericana fuese muy profunda, podía traducirse en una contracción de las tasas de interés. Cabe ahora preguntarse, bueno, ¿se dieron o se materializaron aquellas expectativas de aquella política fiscal más restrictiva y combinado con una política monetaria más expansiva? Bueno, para analizar realmente lo que sucedió después de la crisis de Wall Street hasta nuestros días, es importante decir que la crisis del año 1929 enseñó mucho y realmente pues dio una serie de experiencias que había que evitar se reprodujesen o se repitiesen en la crisis del año 87. Una de las grandes enseñanzas de la crisis del año 29 fue que entonces los depositantes, los que mantenían depósitos bancarios en los bancos norteamericanos, les entró un pánico, les entró un convencimiento de que no solamente eran las acciones de las industrias, sino también las de los bancos norteamericanos las que iban a tener una gran pérdida, de que la quiebra de bancos norteamericanos era muy probable porque muchos de los créditos que estos bancos habían concedido a los accionistas que se habían arruinado después de la crisis del año 29, pues no iban a poder ser cobrados y consecuentemente que esto iba a afectar grandemente el futuro financiero de estos bancos, y entonces la gente comenzó a retirar masivamente sus recursos que no estaban asegurados por nada, y consecuentemente hubo unos retiros de pánico masivos dentro de la economía norteamericana y del sistema financiero norteamericano. Si a esto se aunó la decisión del Federal Reserve de entonces de implantar una política monetaria restrictiva, es decir, de limitar el auxilio financiero del Banco Central norteamericano a los bancos de ese país, pues obviamente las dos cosas se sumaron para realmente hacer que estos bancos quebraran, desaparecieran y que se creara pues la gran crisis que desembocó en la depresión de los años 30. Esta experiencia pues fue aprendida por los norteamericanos y entonces el recién nombrado nuevo presidente del Federal Reserve, el señor Greenspan, sabía que lejos de implantar una política monetaria restrictiva, lo que tenía que implantar era una política monetaria de carácter expansiva, más laxa, inyectándole recursos, dando la asistencia financiera a los bancos para que estos no sufrieran y por lo tanto evitarse los colapsos de bancos, muchos de los cuales habían sido afectados precisamente por la crisis de Wall Street, porque muchos de ellos habían concedido préstamos para adquisiciones de acciones meses anteriores y estos eran pues préstamos que no iban nunca a poder ser cobrados. Esto entonces hizo que las tasas de interés más bien se mantuviesen bajas en los Estados Unidos, que no se presentase una situación de profunda recesión en los Estados Unidos, y ello contribuyó pues a que aquella depresión de los años 30 no se repitiese después de la crisis de Wall Street. Un segundo factor que evitó que se entrase en una profunda depresión en los Estados Unidos fue precisamente el debilitamiento sostenido del dólar, que llegó a niveles tan bajos que entonces ya obviamente comenzó a sentirse fuertemente en los Estados Unidos el encarecimiento de los productos europeos y japoneses. Los norteamericanos comenzaron a moderar sus compras, sus importaciones procedentes del resto del mundo, y los productos norteamericanos comenzaron a tener una mayor demanda en Europa y Japón y en otros mercados. Por lo tanto, aumentaron las exportaciones, bajaron las importaciones, mejoró la situación del déficit comercial norteamericano, y esto a su vez estimuló grandemente la actividad económica interna, porque mayores exportaciones y menores importaciones, combinado con una disponibilidad de crédito más o menos holgada en la economía norteamericana, que permitió seguir financiando las inversiones y seguir financiando los gastos de consumo. Todo ello se sumó para, lejos de materializarse una recesión en los Estados Unidos, más bien lo que sucedió fue un resurgimiento del nivel de actividad económica en los Estados Unidos. Más bien lo que sucedió fue una recuperación en los Estados Unidos, y esto obviamente pues tuvo efectos muy positivos sobre Venezuela y sobre el resto de los países del mundo en primer término, porque ello impidió que la caída de las importaciones de petróleo en los Estados Unidos nos afectara más directamente. En cierto modo, si la economía norteamericana hubiese entrado en una recesión, la contracción de los precios del petróleo que hubiésemos sufrido este año hubiese sido mucho más intensa de la que en realidad la estamos sufriendo, y esto fue algo que en cierto modo nos favoreció. Y a la vez también el mantenimiento de las tasas de interés en niveles relativamente bajos
pues también nos benefició porque ello implicó que las tasas a nivel internacional y entre ellas la tasa interbancaria de Londres no subiera y que por lo tanto no se aumentasen los pagos por concepto de servicio de nuestra deuda externa. Lamentablemente, esta política monetaria un poco más laxa, combinado con una recuperación en los Estados Unidos, se ha traducido en la aparición de presiones inflacionarias dentro de esa economía que ha llevado ahora, en las últimas semanas, a el Federal Reserve a implantar una política monetaria de carácter más restrictivo para enfrentar las posibilidades de una mayor inflación, y esto ha hecho que durante estas últimas semanas las tasas de interés en los Estados Unidos y en el mundo entero vuelvan nuevamente a mostrar una tendencia al alza, que obviamente nos afecta porque por cada punto que aumente la tasa interbancaria de Londres, nuestros pagos por concepto de intereses solamente de nuestra deuda externa aumentan en torno a 300 millones de dólares si aquel aumento de un punto en la tasa interbancaria de Londres se mantiene a lo largo de un año. Todas estas son cuestiones pues por demás interesantes. Afortunadamente no se cumplieron aquellas predicciones tan negras o negativas que se veían inmediatamente después del crash, pero obviamente lo que ha sucedido de entonces a esta parte nos indica los estrechos vínculos que tienen todas las economías del mundo, la venezolana entre ellas, y nos llevan al convencimiento de que lo que sucede en los Estados Unidos o lo que suceda en las principales economías del mundo obviamente se refleja directamente sobre nuestra economía. Reciban un cordial saludo.